Hola amigos, en este día hablaremos de contenedores y lanzaremos nuestro primer contenedor HTTP. Para esto les recomiendo la página que están viendo en pantalla relacionada con un manual de implementación de servicios de tecnología de contenedores. Tiene licencia Creative Commons, es decir que lo pueden ver sin fines comerciales y tiene un contenido detallado súper recomendado. Haré una súper breve descripción de la tecnología de contenedores solamente para que ustedes entiendan la diferencia entre un contenedor y una máquina virtual. Con la imagen que vemos en pantalla, nosotros identificamos que cuando virtualizamos hacemos uso de un hipervisor. Ese hipervisor puede ser VirtualBox, puede ser VMware, puede ser KVM, puede ser Hyper-V. Y sobre ese hipervisor nosotros instalamos nuestro sistema operativo invitado o OS. Y en ese sistema operativo hacemos uso o instalamos, creamos aplicaciones. En las tecnologías de contenedores no es necesario tener un hipervisor. En el sistema operativo bajo esa misma capa se pueden correr contenedores que son espacios aislados y únicamente se requieren los archivos, las librerías que soportan las aplicaciones. Eso hace que sean mucho más livianos, que no que sean tengan mejor performance y además de eso que sean multiplataforma, es decir que los podemos crear en Windows, en Linux, en Mac y pueden correr en diversas plataformas. Eso lo hace muy interesante. Esta tecnología es muy utilizada en la actualidad y implementaciones un poco más grandes que incluyen ya orquestadores de contenedores, que quizás en un video más adelante hablemos de ellos, utilizan contenedores. Vamos entonces a crear nuestro primer contenedor. En la máquina que instalamos previamente en Vagrant y en donde instalamos en un video anterior Docker, iniciaremos entonces nuestra creación de un contenedor. Lo primero que debemos validar es verificar si Docker está corriendo. Para este caso, no olvidemos ejecutarlo como superusuario y nos dice que el servicio está activo y corriendo. Está activo y corriendo, recuerden que lo anclamos en el arranque del sistema operativo, entonces este servicio está en este momento corriendo. Es muy importante que conozcamos lo que son los registros donde almacenamos nuestras imágenes. Para esto hablaremos de qué es Docker Hub. Esta es la URL donde puedes encontrar muchísimas imágenes de contenedores y puedes tener tu repositorio público de imágenes. Puedes subir tus propias imágenes. Puedes hacer búsqueda de diferentes imágenes. Para el caso de ejemplo, buscaremos una imagen de HTTP. Cuando haces la búsqueda pueden salirte muchas imágenes, entonces ¿cuál escojo? La respuesta a esta pregunta o la recomendación que yo hago es utilizar imágenes oficiales. Estas imágenes oficiales generalmente tienen procesos de escaneo de vulnerabilidades y eso hace que estemos tranquilos en temas de seguridad cuando se usan. Además de eso, mira la cantidad de descargas que tiene esta imagen. Entonces, esta imagen es una imagen oficial de Apache y podemos entrar a ella y ver un poco más de información relacionada con esta imagen. También nos va indicando, nos da detalles del Dockerfile. Después hablaremos un poco de lo que es el Dockerfile, de cómo lanzar, hacer nuestro build y cómo correr la imagen. Algo de configuración, algunas características de la licencia y todos los detalles relacionados con esto. Entonces, súper recomendado que revisen Docker Hub, entren en el detalle, creen su cuenta. La creación de su cuenta es gratuita, esto no tiene ningún costo y pueden almacenar entonces sus imágenes y también descargar las imágenes de allí. Previamente, con mi cuenta creada, iniciaré mi login. Inmediatamente me indica cuál es mi
username. Para este caso, pararé un poco el video para poder loguearme. Solamente es mi username y mi password. Después de loguearme, puedo hacer una búsqueda con el Docker search de contenedores de HTTP. Entonces, todas estas imágenes son las que él me indica que puedo utilizar. Veamos que la primera imagen listada es la misma o corresponde a la misma imagen que vimos en Docker Hub. Es el proyecto de Apache y es una imagen oficial. ¿Cómo puedo hacer entonces descarga de esta imagen? Entonces le decimos docker pull y el nombre de la imagen. Comienza a hacer la descarga de la imagen en las diferentes capas de ella y ya tenemos nuestra imagen. ¿Cómo podemos listar las imágenes que tenemos? Docker image. Entonces tenemos nuestra imagen de HTTP. Hasta ahora solo tenemos la base, la imagen, pero no hemos creado nuestro contenedor. A partir de esa imagen crearemos nuestro contenedor. Iniciaremos nuestro contenedor de una forma muy sencilla. Solamente vamos a correr el comando docker run para iniciarlo. Le diremos que lo corra en segundo plano y para el caso le diremos que nos arranque esta imagen HTTP. Ya el contenedor está iniciado y este número que vemos aquí es el ID. Más adelante revisaremos algunos otros detalles relacionados con el contenedor. Si queremos ver los contenedores que están en ejecución, entonces con el comando docker ps podemos revisar que este contenedor con este ID a partir de esta imagen está arriba y escuchando por el puerto 80. Un comando que no necesariamente lo vemos por allí en la ejecución de contenedores es el comando inspect. El comando inspect es un JSON que me da muchísima información del contenedor. Veamos un poco de eso. Entonces mire toda la información que nos trae, todo el detalle que nos trae el contenedor, el ID, la fecha de creación. Quisiera irme, pueden revisar todo el detalle del contenedor, pero quisiera irme a la parte relacionada con la IP. Entonces él nos indica cuál es el gateway, el puerto por el cual está escuchando el contenedor y la IP en la que se setió ese contenedor. Importante es que los contenedores crean su propio espacio, su propio direccionamiento, pero podemos acceder a esos contenedores a través de los puertos. Si quisiéramos probar, entonces haríamos un curl a esa dirección IP. Primero verifiquemos si tenemos instalado curl. Está instalado. Entonces ahora si hagamos un curl a esa dirección IP. En este caso a esta dirección IP por el puerto 80. Entonces el primer mensaje que siempre obtenemos al instalar nuestro Apache es un it works. Entonces aquí nos damos cuenta de que está funcionando y está corriendo súper bien. Y si quisiéramos entonces detener nuestro contenedor, ¿cómo haríamos? Pues recuerden que tenemos nuestro ID, ¿cierto? Podemos consultar el ID del contenedor. Es importante utilizar independiente, se puede utilizar el nombre, pero considero importante acostumbrarnos a utilizar el ID porque ese identificador es único. En ocasiones podemos tener algo de confusión con los nombres, entonces podemos darle un docker stop a ese contenedor
Y si ya revisamos el estado de nuestros contenedores, con -A vemos inclusive los contenedores que están parados y nos dice que ya nuestro contenedor, digamos que ya terminó. ¿Cómo eliminamos un contenedor? Podemos eliminarlo con el ID del contenedor. Con eso eliminamos el contenedor, y si ya queremos ver los contenedores, ese contenedor ya no está. Para finalizar el video, crearemos un contenedor, otro contenedor de HTTP, pero a este le colocaremos un nombre. Entonces le indicaremos con la opción "-name" el nombre server web, por ejemplo, y a partir de cuál imagen lo lanzará, en este caso HTTPD. Y indiquémosle que por favor no lo envíe a segundo plano. Ok, aquí tenemos un pequeño error. Validemos un segundo. Ok, el pequeño error que aparecía estaba relacionado con el uso de la imagen. Para eso, y con la recomendación exactamente igual que les hacía relacionada con utilizar el ID del Docker, también les es preferible utilizar el ID de la imagen. Entonces, si nosotros listamos las imágenes, nos damos cuenta de que las imágenes también tienen un ID. Entonces crearemos nuestro Docker a partir de la imagen. Vamos a decirle docker run -d para que sea de attach, para que nos deje trabajar en segundo plano. Le vamos a colocar un nombre, server web, y que haga uso de esta imagen. Ya si nosotros verificamos los contenedores, nos damos cuenta que este contenedor está corriendo sin problema. Podríamos entonces ver el detalle de la IP y verificar que nuestro contenedor está corriendo sin problema. A continuación les daré un truco súper bueno en relación con el uso del comando inspect de los contenedores. Recuerden que habíamos dicho, vamos a consultar la imagen del contenedor sobre el cual necesitamos ver el inspect. Vamos a decirle docker inspect y el ID del contenedor. Con esto tenemos todo el JSON, pero si yo solamente quiero traer un campo del JSON, puedo hacerlo a través de la siguiente utilidad. Puedo decirle inspect con la opción -f y construyo la consulta. Le voy a decir que me traiga el network settings, que es el campo superior, este campo de acá, y le indicamos que de este campo queremos conocer la IP address. Entonces con eso vamos a hacer la consulta únicamente del campo. Aquí no se nos puede olvidar el punto. Y aquí tengo un pequeño error, y es que tampoco se puede olvidar de cerrar la consulta e indicar el ID del contenedor. En este caso me voy a subir un poco acá, y este es el ID del contenedor. Aquí me lo coloco adentro, paciencia. Entonces con eso traigo únicamente la dirección IP del contenedor. Entonces es una utilidad súper importante, interesante, el docker inspect, para traer los campos, y ya podría entonces comenzar a aprenderme los campos necesarios para ciertas cosas. También puedo enviar comandos de consulta dentro del contenedor a través de un comando súper fácil que nos ayuda para esto. Algo interesante es que si vemos un poco el detalle, ya este
contenedor, como tiene un nombre específico, podemos acceder a ese contenedor con el nombre. Aquí podríamos entonces variar de acceder con el ID del contenedor utilizando el nombre. Para eso vamos a entrar a una sección interactiva del contenedor, un bash del contenedor, solamente para cambiar esa palabra que aparece de itwords, cambiémosla a hola mundo, ¿cierto? Que es la primera palabra que vemos en muchos de nuestros desarrollos. Entonces vamos a decirle docker exec, que es que hagamos una operación de ejecución, para este caso menos de manera interactiva a este contenedor y que tengamos bash. Miren que aquí ya nos damos cuenta que estamos dentro del contenedor porque nos dice que estamos como usuario root y con el ID del contenedor estamos en esta ubicación. Entonces podemos enviar con un echo un hello world a la ruta en donde se colocan el index, ¿cierto? Que es allá en var www html index.html. Ok, nos dice que aquí hay un problema, ¿no? Hay un problema porque nos dice que esta ruta no existe. Vamos a revisar cuál es la ruta donde podemos enviar este index.html. Bueno, la corrección que teníamos que hacer es que la ruta no es var/w html index. Esa es la ruta por defecto de Apache, pero para distribuciones RHEL o CentOS. Como estamos lanzando este contenedor tiene una imagen basada o más utilizada para Debian y Ubuntu, ¿no? Entonces la ruta es otra. Hagamos entonces nuestro echo y la ruta es user local apache 2 htdocs y nuestro index.html. Entonces, como nos damos cuenta, aquí sí funciona. Podemos salir del contenedor, ahí ya estamos fuera de él, y podemos ver en nuestro history el último comando que ejecutamos, ¿cierto? Que era el docker, para este caso inspect, acordándonos un poco de la IP. Recordemos que llamamos a nuestro contenedor web server, creo que me equivoqué, server web. Tenemos esta IP y podemos hacer entonces un core a la imagen, a esa IP. Y como vemos, nos entrega el mensaje Hello World. Con eso terminamos este video. Quedó un poco largo, pero hay muchísima información muy interesante en temas de contenedores para que la practiquen, para que la revisen y para que entonces comiencen sus proyectos relacionados con contenedores. Nos vemos otro día.